bien, vamos a iniciar el módulo 13, que va más referido a los métodos, a lo que hemos venido hablando sobre la resolución de los problemas de circuitos, hablando un poco, haciendo más énfasis en lo que son los métodos de la corriente en las mallas de un circuito eléctrico. Ya hemos venido particularmente conociendo cómo eran estos métodos de resolución de circuitos mediante las leyes que hemos venido exponiendo en los respectivos enunciados, en los análisis de interpretación y la teoría de los circuitos. Bueno, vamos a ver ahora cómo podemos resolverlo de una manera más explícita a través de este método de las corrientes de las mallas. Ya sabemos distinguir qué es una malla, sus respectivos aspectos, lo que es un nodo o un nudo, lo que es una rama, sus ramificaciones y lo que es la malla como tal. Cómo distinguir los circuitos cerrados. Muy bien, sin obviamente mencionar cómo reconocer las magnitudes y todas sus derivados. Vamos a iniciar este módulo. Muy bien, este módulo es netamente práctico, ya que aquí vamos a aclarar un poco de cómo podemos resolver un ejercicio de manera sistemática dependiendo de lo que se nos esté pidiendo en ese circuito. Realmente existe la magnitud de resistencia, que son las fundamentales, como hemos venido: resistencia, voltaje y corriente. Entonces, bueno, vamos a iniciar este módulo de resolución de circuitos por el método de mallas. Se asigna a cada ventana una corriente total en un bucle cerrado. Como en este caso es una sola malla, ya todos sabemos que por el cual en un circuito en serie, nada, sabemos que únicamente va a pasar una corriente, una intensidad de corriente por todo este circuito. Se le da a cada corriente un sentido arbitrario, generalmente un mismo sentido a todas. Como en este circuito contamos con una sola corriente, el sentido de esta corriente va a ir como explícito de manera viendo al lado derecho del circuito. Este circuito tiene una particularidad que se la coloqué para que se pudiera distinguir. Generalmente el signo positivo irá del lado superior derecho, sin embargo esta vez lo puse del lado inferior. Y bueno, como esta toma un sentido distinto, se puede apreciar que el voltaje, por lo menos en la resistencia 3, el signo negativo está correspondiente al signo negativo de la fuente y el signo positivo está correspondiente a la resistencia R1 con signos positivos. Bueno, es algo que quería distinguir. Yo sé que ya se ha aclarado bastante ese punto y bueno, excelente. Se escribe la ley de Kirchhoff para las tensiones en cada bucle para tener las ecuaciones correspondientes. Por cada elemento del circuito debe pasar al menos una corriente. Dos elementos en distintas ramas no pueden tener asignadas las mismas corrientes. Se obtienen las corrientes incógnitas. Eso es en el sentido de que radicalmente se esté pidiendo las corrientes. Sin embargo, cuando hacemos el método de mallas es para obtener tensiones conocidas. Entonces, bueno, vamos a buscar las tensiones. Quise colocarlo de las corrientes porque es muy importante que se tenga en consideración de que para que se pueda cumplir con estos métodos se tiene que haber una corriente. Y bueno, realmente de preferencia es mejor conseguir las corrientes que conocer las caídas de tensión. Sin embargo, eso ya es a criterio personal de cada quien, dependiendo de su experiencia con este tipo de resolución de problemas. Pero bueno, vamos a iniciar a resolver este ejercicio. Primero que nada, tenemos como dato principal que la E, que es la fuente dependiente de voltaje, constituye o consta de 54 voltios totales. Es decir, que la fuente directa o la fuente independiente de este ejercicio práctico es de 50 voltios totales. ¿Eso qué quiere decir, señores? Importante, que dentro del circuito nada más vamos a conseguir en este circuito 54 voltios y no más de eso. Si llegamos a conseguir más de 50 voltios, realmente es absurdo que haya más voltaje del que se está entregando. Realmente el único elemento activo en este caso, como lo hemos escrito, que genera trabajo, energía o potencia, en este caso voltaje, es esa fuente directa de tensión. Muy bien.
Otro asunto, señores. Quise colocar la tierra, como lo pueden ver, está en el punto de abajo, que parece un triángulo, una especie de pirámide inversa, del lado positivo de manera a propósito para que ustedes observen que realmente la nomenclatura existe. Yo les había indicado que cuando no tengamos una tierra denotada, o sea, explícita, se tomaba como tierra en la parte negativa de la fuente. Realmente aquí vemos que está el lado contrario, o sea, muchos dirán, oye, hay una controversia con esto. Bueno, realmente no. Lo quise poner de este modo porque realmente es indistinto, señores, donde nosotros coloquemos la tierra. Y más en este circuito, que es un circuito donde es un circuito serie de una sola malla. Es súper indistinto. Y realmente la tierra es simbólica, porque como no estamos haciendo este circuito por el método de nodos, realmente es indistinto donde se coloque la tierra. Eso para que se tenga bien en claro. Si estuviéramos realizando este ejercicio por nodos, donde podemos apreciar que no existe ningún nodo, nodo total por así decirlo, realmente será absurdo. Por eso quise colocar la tierra ahí, para aclarar ese punto y que a la hora de enfrentarnos a un problema similar, bueno, descartemos esto y no crear confusiones. Sigamos con el ejercicio. Muy bien, tenemos que en cada resistencia, como les he explicado, hay una respectiva caída de tensión, como se ve en la resistencia 3 hay una caída de tensión de 15 voltios. En la resistencia R1 hay una caída de tensión de 18 voltios. Obviamente no conocemos la magnitud de esta resistencia, ni en este caso nos importa, porque ¿qué es lo que nos importa conocer? El voltaje, señores. Muchos dirán, oye, pero ¿cómo sabemos que aquí 15 voltios? Bueno, si no sabemos la resistencia, no podemos calcular el voltaje. Y eso ya es una incógnita más. Pero nos está dando los voltajes y bueno, realmente nos hace consideración conseguir un voltaje. Nada más tenemos el valor de una resistencia que es de 7 ohmios, sin embargo, para cómo vamos a resolver esto es de manera indistinta. Muy bien. Entonces, para hacerlo de manera breve, señores, ¿cómo calculamos el voltaje en V2? ¿Qué es lo que nos importa? Realmente lo podemos sacar esta ya muy distinta. Bueno, si sabemos que el total que nos entrega la fuente es 54 voltios, entonces yo digo, bueno, si tengo V1 y V2 que valen 18 voltios y V3 vale 15 voltios, bueno, es una simple ecuación. Si tengo que E es igual a la suma de todos los voltajes, es igual a V1 más V2 más V3, entonces bueno, despejo V2, dándonos como tal que V2 va a ser igual a E menos V1 menos V3, dando un total de 21 voltios. Si hacemos la respectiva sumatoria de 18 voltios más 15 voltios más 21 voltios, nos dará un total de 54 voltios. Que es, entonces se cumple con la ley de Ohm y con todas las leyes que hemos estado estudiando. Perfecto, este es un ejercicio muy sencillo. Vamos a partir con la siguiente resolución de circuito. Ya por ahí podemos descartar que sabemos resolver este circuito por el método de mallas. Es importante, señores, muy importante, que sepamos lo que se nos está pidiendo. En este caso, ¿qué se nos está exigiendo? Bueno, estamos exigiendo tensiones que nos piden, bueno, necesita tener las tensiones totales. Bueno, ok, hago una sumatoria de voltaje y bueno, ya tengo 21 voltios como tal en la resistencia R2 y eso nos da el total de todas las caídas. Si nos llegan a pedir, en este caso, la corriente o las resistencias, bueno, hacemos un camino. Sin embargo, son problemas un poco más complejos, el cual requiere un curso más especializado de eso. Sin embargo, esto es a nivel práctico, ya sabemos cómo resolver un circuito básico por el método de malla. Pasemos al siguiente módulo.